y esta herramienta de investigación es la observación. Primero, a lo mejor videograbada, y luego una transcripción textual de lo que sucedió en la práctica, con ampliaciones suficientes para ir entendiendo el contexto, aun cuando pase mucho tiempo. Una herramienta entonces es la observación de la práctica. Y observar es documentar la práctica, congelar el momento de la práctica para poderla analizar. Y eso hace que se haga tangible ese distanciamiento. Yo empiezo a observar la transcripción de la observación como si fuera una práctica ajena. O puedo plantearle a un grupo de docentes la observación de su práctica, el registro de su práctica, como una manera de ayudar o apoyar en el registro de la práctica. El segundo nivel es un grado superior y contribuye a la racionalidad más elaborada. Aquí interviene la teoría. Y entonces el asunto de la transposición didáctica aquí entra perfecto. Lo que yo necesito es traer teóricos, investigadores, resultados de investigación que pueda yo traducir a acciones y a decisiones dentro de la práctica. Y eso sube el nivel, saca las decisiones de la práctica cotidiana y las pone en un mayor nivel de abstracción. Finalmente, el tercer nivel es en el que se modifican las relaciones del educador con su práctica, que ya ha sido objetivada, sobre la que reflexiona y recrea el objeto. Permite comprender cómo los procesos de configuración de significado inciden en la práctica. Así entonces, los tres niveles de reflexión permiten un nivel, el distanciamiento a través de herramientas de investigación; segundo nivel, un mayor nivel de abstracción a través de la incorporación de la teoría; y un tercer nivel que implica las decisiones de transformar la práctica a partir de la interacción de los primeros dos. Y yo puedo transitar por este proceso cuantas veces sea necesario, y ni siquiera en ese orden. Lo puedo hacer en orden diferente, y puedo regresar a la teoría 3, 4, 5 veces, o a lo mejor hacer un registro 3, 4 hasta la saturación de registros, y yo puedo transitar por este proceso sin ningún orden en específico. Pero la idea, finalmente, es la configuración del significado en la práctica. Así entonces, implica un proceso de recursividad. Reconstruir la situación donde se produce la acción, reconstruirse a sí mismo como profesional, resignificar los supuestos básicos acerca de la educación. Los educadores son capaces de transformar su práctica y siempre y cuando el proceso involucre su hacer, su cultura experiencial, su historia, su significación de la práctica, lo que le salió bien, en lo que es muy exitoso, y poder detectar en ese proceso qué es lo que quiere modificar. Y no necesariamente está ubicado en problemas, problemas en el sentido negativo. Es que los niños no me hacen caso y entonces yo quiero que sí me hagan caso. Está planteado de la resignificación de la práctica desde la producción educativa. La confrontación entre lo que yo pienso que hago, y ¿alguna vez alguien se ha observado, se ha registrado, se ha videograbado? ¿Y cuál ha sido el...? Escuchar la voz, escuchar como es otro personaje. Doloroso, ¿verdad? Verse en el espejo es duro. Verse en el espejo es duro. Y luego cuando te ves así, y luego transcribes y tienes que analizarte frase por frase con todo y las muletillas y con todas las repeticiones. Es como verse en el espejo, disculpen ustedes, totalmente desnudo. Hasta ahí todo se ve. Todo se ve. Quedas expuesta a una situación de análisis que empieza por ser chocante. O sea, es que esa persona que está hablando no soy yo. Es otro personaje. Sí. ¿Cómo es que estoy jorobada todo el tiempo? ¿Qué es eso? No me diga más. Mira cómo me combiné. ¿Cómo es posible que acá estén unas personas, uno de los chicos y la chica levantando la mano y yo jamás los miré? O sea, ese tipo de cosas que no tenemos la capacidad de ver en el momento en que estamos trabajando, se evidencian en un registro. Se evidencian para cualquier docente. El rompimiento es tal entre lo que yo me imagino que sé que hago, lo que creo que hago y lo que realmente hago, que ahí hay una disrupción, un conflicto cognitivo que dispone a la persona a transformar su práctica. Lo encarrila.
Así entonces, las estructuras anteriores del educador son fuertemente reforzadas por el sistema. El cambio de su práctica requiere un esfuerzo que lo ponga en conflicto con su contexto inmediato. Sí, una tensión inmediatamente interna. ¿Sí? Pero eso tiene que mantenerse, y ese es el problema. O sea, tiene que, lo llaman los psicólogos tensión creativa, todo el tema. Correcto, conflicto cognitivo, por supuesto, rupción epistemológica. ¿Qué es lo que pasa con la investigación? La estrategia. Estamos hablando de una autoobservación que termina siendo un registro en el que hago análisis. No me voy a profundizar en eso porque entonces se van a terminar yendo un día. Y de ahí hago intervenir la teoría y genero textos descriptivos. Cada vez que yo vuelvo a trabajar en este ciclo, es muy importante generar textos descriptivos de lo que va sucediendo en la investigación con otras personas o en mi propia investigación de la práctica. Estos textos descriptivos fácilmente se pueden convertir en artículos, se pueden convertir en boletines, se pueden convertir en cualquier cosa que me permita difundir lo que va sucediendo a lo largo del proceso. Para la recuperación, reflexión, resignificación y transformación de la práctica, necesitamos un ciclo. El planteamiento es que es cualitativo, reflexivo, por supuesto cíclico, yo diría recursivo, progresivo y acumulado. Y entonces, empiezo por cualquiera, elijan, hago un registro, por ejemplo, un registro 1, lo confronto con teoría, entonces se genera un texto y de ese texto me da la pauta para hacer alguna intervención o transformación de la práctica que vuelvo a registrar, en donde tengo otra vez una incursión a la teoría, me ayuda a entender lo que sucedió y lo que faltó por suceder, y entonces hago otro texto y así sucesivamente. Así entonces se acumula, progresa. Da saltos cualitativos en el entendimiento y en la investigación de la práctica. Esto se llama significación de la práctica. El proceso de resignificación implica que en el momento en que yo tengo una serie de significados, una red de significados construidos sobre la práctica de los docentes o sobre mi práctica, yo necesito hacer intervenir la investigación para resignificar la práctica y transformarla. Empiezo a pensar la práctica de una manera diferente. Cuando me doy cuenta que lo más importante de mi tarea es que las personas terminen siendo diferentes de cómo entraron, que cuando ustedes entraron por ahí, por esas puertas, ahora pueden decir que tienen algo diferente, distinto, algo que les permita pensar de otra manera, de preferencia para bien. Igual pasa para mal, pero de preferencia para bien. Si eso sucede, entonces cumplí mi tarea. Si eso no sucede, debería de darme tanta vergüenza que no debería cobrar. ¿Verdad? Espero cumplir. Así entonces yo tengo una descripción de la reca. Espérenme, porque esto está... Lo primero que tengo es una acción docente, por ejemplo. Hago una reflexión sobre esa acción. Hago una descripción de la reflexión sobre esto. Describo cómo sucedió esto. Luego reflexiono sobre la descripción de la reflexión sobre la acción. Y luego describo la reflexión sobre la descripción de la reflexión sobre la acción. Este trabalenguas tiene que ver con los momentos de abstracción. Está en el punto central la acción, pero termina siendo teoría. Termina siendo, si no teoría, procesos de teorización. Niveles de observación. La idea de que ustedes se den cuenta es un asunto cíclico, pero no solamente da vueltas sobre sí mismo, chapoteando sobre la misma agua todo el tiempo, sino es cíclico, progresivo, acumulado. O sea, dialógico, recursivo. Y en todos los aspectos, yo necesito ver el aspecto educativo siempre, lo que le da la idea de lo gramático. En la parte educativa
el proceso educativo finalmente tiene que estar siempre fractal en todo el proceso. Por lo tanto, de la condición de holograma. Esto es el sistema de la práctica como un sistema complejo. Así es. Esta teoría acumula la teoría científica y por lo tanto nos permite, y vuelvo a la cabeza, desde la cola, vuelvo a la cabeza, nos permite aportar a la sociedad del conocimiento desde la educación misma. Nos permite tener posibilidades de producir conocimiento y en esa producción de conocimiento educativo mejorar la práctica y poder acumular al episteme de la profesión el entendimiento de la educación desde la práctica misma, desde los educadores mismos, desde la teoría educativa misma. ¿Para qué? Para mejorar la acción. Unas ideas sobre el asunto de la cultura científica crítica. Necesitamos comprender mejor lo educativo, mejorar e innovar las acciones y con ello las prácticas, tomar decisiones informadas. Por lo tanto, el acceso y la apropiación de esta cultura por parte de los educadores y del ciudadano en su conjunto. Imagínense ustedes, que ha de ser una pesadilla, un grupo de padres de familia informado. Un grupo de padres de familia que se organiza para exigir a la escuela y para colaborar con la escuela para mejorar su calidad. Pesadilla, ¿verdad? Uno de nuestro trabajo entonces es la alfabetización científica, a través de llevar la investigación a los diferentes agentes educativos, al ciudadano en general. Yo puedo pensar que lo que estoy generando es la posibilidad de una alfabetización científica para que esos agentes puedan tomar decisiones informadas sobre su asunto, sobre su práctica, sobre su hacer. Y esa alfabetización científica, que es una habilidades para poder incorporar a la toma de decisiones y a su cotidianidad los resultados de las investigaciones, conforman lo que posteriormente, o lo que antes dije, que era la cultura científica. La incorporación de los conocimientos e innovaciones en los agentes educativos y en la sociedad implica la contribución a la cultura, el acceso a la información especializada, elaboración de percepciones y opiniones, sustentar juicios críticos frente a la ciencia y a la tecnología de la educación. Y entonces, sí señor, sí ya, estoy terminando, seguramente estoy en la última transparencia. La producción de conocimiento educativo es accesible, adecuadamente distribuido y tiende a la creación de nuevas y mejores formas de entender y mejorar los procesos. Constituye una red global cuyo número de interconexiones se expande continuamente mediante la creación de nuevos lugares de producción y un círculo virtuoso de producción y de mejora. Muchas gracias. ¿Qué hago, verdad? Está en el escritorio de la computadora de tenemos unos minutitos, corazón. ¿Qué autores tendría, digamos, que es alfabetización científica? Pueden buscar a Albornoz. ¿Albornoz de dónde? Creo que es argentino, pero trabaja en RICIT en España. Pero si tú pones Albornoz, todo sobre cultura científica. asuntos sobre alfabetización y cultura científica. Y claro, mucho de lo que plantea Albornoz y algunos de los autores en este sentido tiene que ver con en general el conocimiento, no solamente el educativo, sino hacer un planteamiento global del conocimiento que se produce y cómo necesitamos hacer una alfabetización científica. Ellos también, digamos que también están hablando de desarrollo. Claro. Si te fijas, el planteamiento que yo estoy diciendo aquí es decir, es que la ciencia de la educación también es ciencia, ¿sí?
Entonces, el asunto de la alfabetización científica, independientemente que se piense para ciencias duras, por ejemplo, para asuntos ambientales vas a encontrar más información en los divulgadores de la ciencia, por ejemplo. En asuntos de divulgación de la ciencia ambiental, han estado preocupados especialmente por este asunto. Pero entonces los jalamos para que nuestra ciencia de la educación tenga esas condiciones. Y otra pregunta, se hablaba del tema de las redes pedagógicas como una herramienta o una estrategia importante para el fomento precisamente para generar investigación y para generar conocimiento. ¿Qué autores específicamente allí fuertes a nivel de Latinoamérica sobre el tema de redes? Hay algunos autores que le llaman redes epistémicas, otros redes de colaboración, pero puedes consultar a Grediaga, Grediaga, G-R-E-D-I, Grediaga. Sí, perdón. ¿Sabes lo que decanta toda esa transformación que se hace en conocimiento? Yo siento que es más complejo, ¿cierto? Lo que final del espiral es hacer la transposición. Otra vez. Me perdí. La espiral. Ajá. Al final la transposición. La transposición. Yo creo que esa es una estrategia más que un punto de final. O sea, la transposición es buena no como un fin en sí misma, que sí lo es, pues, pero lo que me interesa más no es una herramienta, es una estrategia para poder lograr que las personas se alfabeticen científicamente, que los profesores sean capaces de tener esa capacidad de traer la investigación y de hacer y producir investigación y transformar su práctica. Eso es lo que me interesa. La transposición es una herramienta. Sí. Quería preguntar un poquito sobre como las dos categorías que se manejan. Ustedes trabajan con la categoría de calidad humana de la educación y la calidad local. Y quería meter un poquito bibliografía sobre esa parte de la calidad humana de la educación. Voy a pensar. Sí, o sea, como para darte algo más. Déjame reflexionar, un poco pensar y traer bibliografía y te la puedo dejar. Eso estaría mejor. Sí, a ver, perdón, antes de, ahora te doy la palabra. Estoy entendiendo que esa llamada de atención de Jack tienes que terminar porque tienes que terminar a veces. Entonces, vemos esta pregunta y regresamos en el momento en que termine. Sí. Vimos la parte de investigación y acción respecto al docente, de la autorreflexión, y solamente mencionamos respecto de los estudiantes, cómo aprenden los estudiantes, cuáles son los autores para este marco de investigación y acción, para analizar cómo aprenden los estudiantes. Existe un autor que podamos revisar. Digámoslo así. No creo que haya una propuesta de práctica reflexiva que no asuma que la razón de ser es el aprendizaje. No existiría nada de eso si no tuviera como una idea clave el aprendizaje. Aunque yo no lo haya mencionado como caracterizar el aprendizaje, como lo hice tanto como práctica, es porque el aprendizaje le da razón y sentido a cada una de estas afirmaciones. Si no existe la posibilidad de formar, de que los estudiantes aprendan, todo lo demás pierde sentido. No hay razón para hacer análisis de la práctica y cosas de esas tan elaboradas y tan complicadas si no tengo en mi cabeza que a donde tengo que llevar la práctica es a mayor calidad en el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Sí? Entonces está como implicado, está ahí puesto, está ahí determinado. El aprendizaje es el factor sine qua non. Es la esencia, es el centro de todo esta razón. Entonces, lo que tú vas a encontrar de práctica reflexiva tiene ese planteamiento. Y entonces, si quieres hablar de aprendizaje, tú puedes irte a otro tipo de teórico, en donde la práctica,
la forma en que tú organizas la práctica, la forma en cómo estableces las estrategias, podrían, es una opción, responder a la forma en que se adquiere ese conocimiento epistemológicamente. Si yo sé que el conocimiento matemático tiene una cierta condición, una cierta naturaleza como conocimiento, epistemológicamente hablando, entonces lo que yo hago es establecer la estrategia de mi práctica respondiendo a lo que yo tengo que hacer de los chicos de la cómo tienen que transitar para poder tener, para construir el concepto de número, para tener la idea del límite física, para entender el microcosmos y el macrocosmos en asuntos de biología, por ejemplo. Y entonces, ese conocimiento que naturaleza tiene, y en función de cómo ese conocimiento debe ser accesado, debe ser accesible, entonces establezco la estrategia en mi práctica. ¿Qué acciones necesito plantearle a los estudiantes que hagan para que tengan acceso a ese conocimiento desde la naturaleza misma del conocimiento? Es una opción. La segunda opción es: yo quiero producir aprendizaje significativo desde el punto de vista de Ausubel, que es tan llevado, traído y bueno, todas las tesis de alguna manera piensan, es que sé que lo conocen. ¿Cuáles son las condiciones del aprendizaje significativo? ¿Cuáles son? ¿Alguien me dice? Preconceptos. Tenemos que partir de preconceptos. Luego, relacionar con la vida real. Relacionar con el entorno, la vida real, hacer el contexto. La transformación de los correcto, que sea útil, que transforme los. Entonces yo hago el planteamiento de mi práctica, primero explorando los preconceptos, haciéndolos presentes, relacionándolos, que ellos hagan, por ejemplo, organizando gráficos, los conceptos que necesitan, bla, bla, bla. Y en esa actividad yo me voy dando cuenta cuáles tienen construidos, cuáles no, etc. Luego, que esté relacionado a su vida, es un tema de química, y entonces voy a relacionar la química, a ver qué problemas tienen en su casa, cómo se hace el limpiador, cuáles son de esos limpiadores los que contaminan. A ver, vamos a traer una muestra de diferentes detergentes, ¿qué es eso? Y entonces lo relaciono con su vida cotidiana. Y de ahí paso a la utilidad del conocimiento, de ahí paso a la profundización del conocimiento en reacciones químicas, y entonces yo hago la racionalidad de mi práctica, responde a lo que yo necesito producir en función de la aprendizaje. Entonces, ¿qué lecturas necesitas para eso? Las específicas. Si tú tienes una idea de que tu práctica tiene que responder a ese proceso, entonces lo que necesitas aprender es más sobre tu área de conocimiento y convertirte en esa experta que se necesita para decir, bueno, es que para que una criatura sepa cómo funcionan las reacciones químicas, cuál es la utilidad que tienen para su vida cotidiana, necesito hacer A, B, C. ¿Y qué tengo que tener al final? Eso. Y si no tengo eso, entonces me regreso a la práctica, al proceso, y lo replanteo hasta que me salga. Eso por la sistematización, la sistematización de toda esa experiencia se va sistematizando día a día. Correcto. Y luego ya de forma de darle información de teoría. Correcto. Y entonces, déjenme le puede hacer crítica o aporte a la misma teoría inicial. Tanto al área de conocimiento como a ese objeto de aprendizaje como a la estrategia. Porque también varía muchísimo dependiendo del contexto. Varía muchísimo. Esas variaciones pueden aportarle a la teoría inicial. Por supuesto. Hay una red y un nodo. ¿Qué es un nodo para ti? Un nodo es un equipo, digamos, de personas de áreas disciplinares que permiten la construcción de pues, unas orientaciones o de transformar tácticas, por ejemplo, ciencias naturales. Un nodo, por ejemplo, en pensamiento científico, ¿sí? Y pensamiento matemático y científico. Un grupo de personas alrededor de un área de conocimiento. De área disciplinaria. Entonces la pregunta era, la red es un poco más grande. Cuando uno tiene una red, varios
no sé si usted me corrige, la red entiendo que es un grupo de varias personas, pero donde manejan varias vertientes o disciplinas dentro de esa red. En torno a la educación, por ejemplo, una red educativa. Entonces allí está, por ejemplo, un nodo de pensamiento científico, otro nodo de pensamiento del lenguaje, un nodo de Una red permite que esas personas en ese nodo estén asociadas con otras personas con ese mismo interés o similar en México, en Argentina, en otros lugares. Entonces, claro que en el sentido estricto, en el sentido literal, es una red también, ¿sí? Pero es fija, determinada, delimitada, y esas personas pueden actuar hacia adentro sin necesidad, que no debería ser, pero sin necesidad de tener vínculos, por ejemplo, internacionales. Imagínense una red en donde es nudito, hilito, nudito, hilito, nudito, hilito, nudito. Lo que tú estás planteando son los nuditos. Pero ese nudito tiene que estar, ese nodo tiene que estar vinculado. Hay dos tipos, hay grupos y equipos. Algunos teóricos así los distinguen. Y entonces hay grupos que se conforman solamente para un objetivo concreto y pueden articularse, desarticularse, dependiendo del objetivo. O sea, nos reunimos para presentar un proyecto de financiamiento. Nos estamos juntos mientras está el financiamiento, termina el proyecto y nos despedimos. Nos publicamos, somos lindos, somos amigos, ya. Se vuelve a presentar otra posibilidad y a lo mejor nos podemos volver a reunir para presentar otro proyecto y estaremos juntos hasta ahí. Y hay otro tipo de organizaciones donde son así. Son organizaciones que son permanentes. Los cuerpos académicos, por ejemplo, que pueden ser los nodos de los que hablan, generan investigación, hacen docencia y distribuyen el conocimiento en un área concreta, en un tema concreto, y son permanentes y son reconocidos como grupos. Entonces, existen organizaciones en donde tú te inscribes como grupo y entonces te dicen, bueno, tu grupo está consolidado, en proceso de consolidación y tú tienes tantos puntitos y te doy financiamiento de tal. Y son grupos permanentes que se convierten en grupos de referencia. Pero también existen los otros, que se desbaratan y se vuelven a reunir dependiendo de... Y entonces, un grupo de un cuerpo académico, uno de los que están ahí, puede relacionarse con otro, de otro grupo, de otro cuerpo académico, de otro nodo y con otro a lo mejor, y hacen una red en ese momento para responder a un financiamiento concreto o a una actividad, a la organización de un seminario, por ejemplo, pero pertenece a este grupo de acá, ¿sí? Pertenecen a este nodo, pero de manera temporal pueden estar organizándose y desorganizándose para responder a diferentes actividades. Una red, en la concepción actual, es una participación voluntaria en diferentes planos vinculada a un objetivo en concreto, y es así de abierto. Ayer yo mencionaba, por ejemplo, el RINASE, que es líder de Javier Murillo, y que tú puedes entrar a la página de RINASE y inscribirte, y entonces empiezan a llegarte correos y necesitan aportes y tú puedes escribir, o no escribes jamás y nomás te gusta estar leyendo lo que la gente está mandando, o alguien dice, oigan, estoy haciendo mi tesis de doctorado de tal tema y necesito información, y la gente empieza a mandarte información sobre temas. Eso es una red y es totalmente virtual, no te conoces con la